kata kulia kita nakata kay hakenaka East Upham hicap sarta sinyani wali chamampi konti suyumpi anti suyumpi cinca suyumpi kolya suyumpi tawantin suyu hacarap tanya taki nairaru saram tap kanani hangke paru intasisa. Cuando no podían dominar a mis abuelos con la cruz, intentaron dominar con las normas. Cuando no podían dominar con las normas, con la espada. Se prepararon para dominar, Sí que tenemos el dolor, por eso ya no queremos acordarnos sobre eso. En la educación nos enseñan bajo estereotipos racistas, ¿no? Nos enseñan bajo estereotipos europeos. Aquí en esta ciudad había una discriminación terrible. Los indígenas no podían entrar con su traje ni al centro de la ciudad. Somos un pueblo con una identidad diferente al otro y que además tenemos identidad propia, cultura propia. Que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. ¡Tus luchas son nuestras luchas! A Sucre le dicen la ciudad blanca. Es una ciudad hermosísima. Aquí se dio el primer grito de independencia en América. Pero a la par, Sucre significa la cuna de la independencia, de la libertad, de la emancipación. También han ocurrido hechos absolutamente estremecedores. Pareciera que quienes han pintado las paredes, quienes han convertido en esta ciudad blanca, quisieran que esa blancura también se reflejara en el rostro de sus gentes, de sus campesinos, de sus campesinas, de sus indígenas. En el 2010 nace la ley contra todas las formas de discriminación racial, es decir, la ley contra el racismo. Por eso estamos aquí, para buscar estas causas, pero también para que se haga justicia. ¡Carajo, van a morir, si no! ¿Qué te recuerda hoy estar aquí en este estadio? Yo me acuerdo, ¿no?, aquel 24 de mayo. Aquí tenía que entregarse a las alcaldías, a los municipios, a las organizaciones sociales, las ambulancias. Llegamos cuando Sucre, a lo que podamos, llegamos, pero el estadio está bien, con grupos de choque seguramente llenito, estaba humeando las gomas aquí toda la ciudad. ¿Grupos de choque? Sí. O sea, de la policía. No, esos siempre eran del Comité Internacional, pues, los universitarios de la Universidad San Francisco Javier. Ah, de la Universidad San Francisco Javier. Buenas, ¿cómo están? Bien. Buenas. ¿Y ustedes qué piensan de lo que pasó el 24 de mayo del 2008? Dicen que fueron estudiantes los que los golpearon, los que los arrastraron. Más que todo fue, digamos, gente que no era mucho de la universidad, sino que estaban metidos de otros lugares. Entonces siguieron a la mayoría, a la multitud, y tenían malos pensamientos, tal vez un poco, sí, racistas o discriminadores. Eran dirigentes y ellos estaban viniendo con una actitud prepotente hacia Sucre. Y el pueblo un tanto se molestó. ¿Y ellos estaban opuestos a la entrega? Ellos estaban opuestos contra el gobierno, contra nosotros. Ellos y el Comité Nacional de la Ciudad, pues, ahí estaba la alcaldesa de ese tiempo, Aiden Nava, Jaime Barrón era rector de la universidad. Yo les decía a los hermanos, nos retiraremos, nos van a pegar, vámonos. Entonces ya no nos ha dado tiempo para escaparnos, entonces nos han rodeado y nosotros en el medio hemos aparecido y ya han aprovechado para tirarnos con piedra, con palos y todo eso. Bien estaba yendo mi hija por delante. Y yo, ¿sabe por qué? No me hubiesen pegado, porque llevo el sombrero. Porque el que tenía sombrero, chancletas, a huasquear
a pegar. Y todos nos decían, ay, estos indios campesinos. Pero ellos también no son hijos de indios, de indígenas, los estudiantes. Son pues, ¿Y somos por qué? raíces de Claro. eso, pero... ¿Y quién entiende eso? No entiende. ¡Chola, la puta! ¡La puta les ha mandado! ¡Carajo, sáquenlo la ropa, mierda! ¡Sáquenlo la ropa, carajo! ¡Puta! Pero me sabe que es Esta es la casa de Aide Navas, la que fuera alcaldesa de acá de Sucre, en el momento en que ocurrieran los hechos dolosos y lamentables del 24 de mayo de 2008, que dio cuenta a una cantidad de indígenas humillados, aporreados, maltratados por el solo hecho de venir como campesinos a recibir unas ambulancias de distintas regiones del departamento de Chuquisaca. Uno siente que hay un profundo racismo en las expresiones y en lo que desató también la ira del 24 de mayo. Hubo una provocación de parte de... Hay videos donde muestran que los originarios, los campesinos estaban con piedras, con palos, y alguna gente se prestó, lamentablemente, entró a eso. Los estudiantes. Algunos estudiantes y alguna gente que también trajeron de otros lugares. Fue algo armado. ¡Te quiero! ¡Fuerte! ¡Sucre, te quiero! ¡Sucre, capital constitucional de Bolivia! ¡Sucre, constitucional, capital de Bolivia! ¡Nunca voy a ser del MAS! Yo estoy contigo, Sucre. Pero podía pensarse que como autoridades no hicieron nada y permitieron todos los hechos. Yo defendí, señora senadora. Yo defendí. Yo le voy a mandar absolutamente todos los videos para que usted conozca la verdad y la realidad de lo que sucedió el 24 de mayo. Yo lo que le pido, señora senadora, que lo que yo estoy hablando, y esa fue la condición para que yo pueda hablar con ella, se presente tal como así. Sí. O sea, que no se muestre solamente como que uno reconoce que es racista. Yo no soy racista. Yo soy convencidísima de que Sucre no es una ciudad racista. Bueno, yo le agradezco mucho y espero que nos haga llegar los videos. Yo le voy a hacer llegar. Sí, bueno, entonces... Yo los voy a editar y le voy a hacer llegar. Yo los voy a editar y le voy a hacer llegar. ¿Dónde estamos exactamente? Ahorita estamos ubicándonos en la comunidad La Poza, en la provincia Sodancha, el departamento de Chuquisaca. Chuquisaca. Les toca duro, es dura trabajar la tierra, ¿sí o no? A lo menos un campesino trabaja desde las 4 de la mañana hasta que anochezca. No hay horario fijado para trabajar, ¿no? Uno que ve en Sucre así con sombrerito ya te discriminaba. ¿Sí? Ya te discriminaba. Te veían como esta mochilita, ya te discriminaba. ¿Cuántas veces yo me he hecho agarrar en Sucre? Sí, ¿por qué? Porque te llevaba como esta mochila, porque estoy dirigente, porque tengo que... Archivos tienen que ser adentro, los documentos. Sí. Pero creen que ellos no más saben, como los campesinos acá no sabemos, también sabemos.
Bueno, Martín, lo grave de todo esto de la discriminación es que la sociedad tiende a negarlo, tiende a decir que no existe. Yo creo que ese ha sido uno de los temas más álgidos con el cual nos hemos tenido que chocar, porque justamente en el año 2007 en Bolivia todos pensaban que el tema del racismo, el tema de la discriminación era algo superado, era algo que se daba en círculos muy privados y en realidad no era algo que afectaba a nuestro país de manera estructural. Hasta que aparece la figura del indio de presidente. Hasta que aparece la figura del indio de presidente, pero en la Asamblea Constituyente nos encontramos. Como Bolivia nos encontramos obreros, nos encontramos maestros, nos encontramos indios, indias, nos encontramos intelectuales de clase media, nos encontramos profesionales de todo tipo. ¿El país? El país se encuentra en la Asamblea Constituyente y ahí es donde afloran y brotan estas expresiones de racismo. Expresiones de racismo, sí. Desde coger. Ya son últimas las cosas, pero ya estoy acabando, Policarpio, ¿sabes yo qué estaba pensando? Todo el esfuerzo que hicieron ustedes para llegar a Sucre el 24 de mayo de 2008. El 24 de mayo de 2008 yo estuve de dirigente, ¿no? Porque la idea era recoger las ambulancias. Y de ahí nomás nos ha atropellado los estudiantes con dinamitas, ¿no? Desde esas veces, algunos de mis compañeros no tienen pisada a Sucre, al departamento Sucre. Tienen miedo. Tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se pasó eso? Por eso yo diría que no pase esas clases de actitudes nunca más. Nunca más ningún departamento, ninguna nación. Yo siempre voy a repetir eso. Todos somos hermanos. Todos tenemos una sola sangre. Tal vez la vestimenta es diferente. La vestimenta es diferente, pero la sangre es una sola clase. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿usted ha sido discriminado antes de ser presidente y ahora que es presidente? Sí, porque ahora más que antes. Sí. Cuando era dirigente, bueno, soportamos toda clase de acusaciones, terroristas, Evo Bin Laden andino, los cocaleros, los talibanes. Ahora de presidente, ya soy llama, soy mono, soy animal. Antes de la fundación de la República, muchos abuelos dieron su vida por esta patria. No solamente lucharon por nuestra identidad como originarios, como indígenas, sino por sus recursos naturales y sobre todo por la unidad. Tupac Katari ha pedido a los mestizos que se organicen en ellos en las ciudades y hacer una alianza de ellos originarios con ellos de la ciudad, del sector urbano. Nunca ha discriminado. Si nuestros abuelos nunca discriminaron. Y ustedes como estudiantes universitarias, como jóvenes además, ¿cómo se ven ustedes racialmente? Si yo te veo de fuera, yo digo son indígenas. A cabalidad como antes, no. Porque en parte hay personas que ya... Los rasgos de la cara, el pelo. Algunos, usted le hace la pregunta a otros compañeros, le dicen, no, yo no soy ni indígena, ni aymara, ni quechua, ni nada. ¿Por qué? Porque tienen el ego de ser descendientes de españoles. ¿Eso es más importante o es mejor o qué es eso? Para algunos sí. Sí, para ti. Para mí no. Yo vengo de una familia campesina y he estudiado en la universidad, pero la universidad es la que forma así a los estudiantes, no a todos. Yo siento por la gente que realmente sufre en el campo. Nuestro presidente no querían que sea un presidente. No, ¿por qué? Porque han dicho bien claro, es indio, lo han dicho. ¿A qué atribuye usted, por ejemplo, los hechos
que se dieron el 24 de mayo del 2008 que horrorizaron al mundo con esas imágenes. Todavía hay grupos de racistas, fascistas, o hijos o nietos de quienes expulsaron a Sucre, de Sucre. Sucre que dio su apellido y por las oligarquías después de la fundación de la República expulsaron. Bueno, Verónica López. Sí, buenas noches. Estudiante de economía. Sí. Como boliviana, ¿cómo ves a los indígenas y a los campesinos? Acá en Sucre nunca ha habido un racismo entre gente de la ciudad y gente del campo, nunca. Más bien acá siempre ha habido un respeto muy grande. Y yo te digo, cuando era chica, por ejemplo, cuando íbamos al campo con mis papás, siempre ha habido como una linda interacción entre ambos. Hasta que ahora ha empezado a haber este cambio social dentro de Bolivia, que empezó a crear un sentimiento de resentimiento que no viene de la gente de la ciudad a la gente del campo, es más de la gente del campo hacia la gente de la ciudad. Sin embargo, yo pienso que tendrían que haber proyectos para que esa gente no se la cambie, no se la vuelva gente de ciudad, sino tal vez darle más herramientas para que esa gente pueda ser más productiva para ellos mismos. Todavía esa mentalidad de que aquí los indios, los indígenas no pueden estar en las ciudades. Peor todavía, que su hermano dirigente, ahora presidente, puede estar con políticas sociales, como tratar ambulancias. Cuando descuartizaron a Tupac Katari, era un escarmiento que no hayan indígenas rebeldes contra la dominación, con la explotación, contra el saqueo. No había. Entonces, el de Sucre es otro escarmiento. ¿Cómo es posible los indígenas van a estar marchando en la ciudad llamada Ciudad Blanca? Mira a los hombres trabajando, ya no tienen la alegría de vivir, porque a su patria la quieren desunir, pero todos unidos tenemos que luchar. Yo les digo, no llegaremos a estos extremos. Como en Sucre, donde grupos citadinos agredieron hasta humillar a campesinos. Los problemas son los disturbios causados por la juventud crucenista, humillándonos a nuestra comunidad, asesinando la unidad, gritando, muera raza maldita. Por eso mismo digo no al racismo ni al fascismo. Comenzamos trabajando de qué forma la comunicación podía permitir una visibilización diferente de los pueblos indígenas y una interpelación al Estado, a la sociedad. ¿Cómo han sido tratados los indígenas originarios y campesinas en los medios bolivianos? La imagen de los pueblos indígenas originarios en los medios, en el cine, en general, ¿no? Se puede decir que ha sido una imagen muy estereotipada, sí, muy prejuiciosa, discriminatoria, que son torpes, que son flojos, que son sucios, que son malos, que son ladrones, que son... Yo creo que se comparten muchos estereotipos también con otros estratos de la sociedad, como por ejemplo, con los afros, las mujeres. Las mujeres. Y mujeres indígenas encima, ¿no? Que son pobres, o sea, tiene una discriminación muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces sigue siendo esa construcción de imagen que hay que trabajar mucho. Yo creo que les molesta nuestra protesta, que el pueblo ya no cree en sus mentiras, en sus cuentos. Es la razón de sus actos violentos, de sus aires de grandeza. Es una de sus armas para defender toda su riqueza. Riqueza que acumulan gracias al trabajo de hermanas y hermanos que trabajan muchos años. Y aún así, al originario, al campesino, al obrero, a la empleada en su casa, al zapatero, al mesero, al boceador, al cargador, a la cocinera y a la casera, a los tracachitos con el rostro tapadito, a todos ellos los ven de lejitos, no los quieren cerca, quizás les recuerda sus delitos, su macamaña.
casas, pues, a las 13. La ley es igual para todos, sea rico, sea pobre, pero para el campesino no hay justicia. Estos los 5 años estuvimos en el juicio, nada. Ojalá Diosito quiera ahora para que hagamos justicia. Yo quería siempre a ellos tener que hacer castigo para ellos. La oposición huye a la justicia boliviana y entonces nos dejan imposibilidad de acabar con esa impunidad porque está fuera del país y se pone el rostro de víctima y salen con todo ese cantar a los organismos internacionales, etcétera, cuando en realidad le deben al país una explicación y un proceso jurídico claro para que podamos llegar a la verdad. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos, desde la fiscalización, desde la denuncia, desde la búsqueda de la verdad, pero sabemos que no se ha cambiado en Bolivia todavía ese órgano judicial. El tema de la ley 045 es un avance evidente, es un avance el que el Estado reconozca que existe discriminación y que tiene que tomar acciones concretas en torno al tema del racismo, pero si no existe la política pública, por ejemplo, sí, ¿no?, emanada de la ley o de otros instrumentos legales, otras normas, no podemos hacer nada. Y es por eso que sale justamente el Plan Nacional de Lucha contra el Racismo. Este Plan Nacional tiene cerca de 17 programas que justamente van a incidir en varios temas: sistema educativo, policía, fuerzas armadas, medios de comunicación, para eliminar el racismo de Bolivia, ¿no? Fundada en los principios de interculturalidad, igualdad, equidad y protección, la Ley 045 decreta en su artículo 5: es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Esta ley, que llega en el siglo XXI, debió esperar mucho tiempo. Año 1532. Con la conquista se somete por la fuerza a los pueblos originarios y se estructura una sociedad de castas basada en la raza. En la cima, los blancos usurpadores de las tierras y de las minas. En el medio, los mestizos o cholos, fundamentalmente artesanos. Y finalmente, en condiciones de subordinación, tanto material como cultural, la inmensa mayoría indígena. 4 de julio de 1825. El libertador Simón Bolívar emite un decreto en el Cusco, Perú, que ilustra las condiciones de servidumbre de los pueblos originarios, que ningún individuo del Estado exija directa o indirectamente el servicio personal de los indígenas sin que preceda un contrato libre del precio de su trabajo. 1826. Tras la independencia, es redactada la primera constitución que establece la igualdad civil de todos los bolivianos ante la ley. Aunque se proscribe la esclavitud y la sociedad de castas, en la práctica se mantienen las jerarquías sociales basadas en el color y la identidad étnica. Entre 1880 y 1932, la estructura simbólica colonial se profundiza. Los indígenas no solo continúan bajo un régimen de semiesclavitud, sino que se les excluye de toda participación en el poder político. Se explica con supuesta ciencia que el cerebro del indígena es más pequeño que el de los blancos, por lo tanto, no es capaz de comprender los fenómenos políticos como el progreso. Año 1952. Con el decreto del 21 de julio de 1952, se concede el derecho a voto a todos los bolivianos mayores de 21 años. De 18 años siendo casados, cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o renta. La Revolución Nacional espera alcanzar una nación boliviana uniforme, donde todos dejaran sus particularidades étnicas para integrarse a la bolivianidad. Este intento homogeneizante de la sociedad desconoce las formas de organización y de pensamiento indígena. Año 2006. Evo Morales Ayma, dirigente sindical de ascendencia aymara, llega a la presidencia.
Por primera vez en 500 años son reconocidas las formas de organización indígena como parte del proyecto nacional. Año 2007. La oposición vinculada a la clase históricamente dominante se atrinchera en las gobernaciones de las diferentes regiones para activar la resistencia al nuevo gobierno con discursos racistas. Desde las élites de Cochabamba, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz, se les endilga a los campesinos el atraso del país y se les atribuye vagancia, detención en el tiempo, ausencia de prácticas idóneas en la sociedad contemporánea, violencia e irracionalidad. Año 2008. El 24 de mayo, campesinos de varios municipios se reúnen en el Estadio Patria para recibir la donación de ambulancias por parte del gobierno nacional. Autoridades universitarias, municipales y gerentes mediáticos opositores al gobierno de Evo Morales organizan grupos de choque para boicotear la congregación campesina. Se ataca a los campesinos que son perseguidos, golpeados, desnudados, obligados a enaltecer la ciudad de Sucre, arrodillándose y besando el suelo. Los acontecimientos son de tal magnitud que se establecerá el 24 de mayo como el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. 2 años después, en 2010, el diputado afroboliviano del Movimiento al Socialismo, Jorge Medina, junto con organizaciones de la sociedad civil y especialistas, diseña la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que es aprobada en el Congreso Nacional y se constituye en una herramienta efectiva para terminar con los ataques racistas que se han sostenido en Bolivia. Senadora Piedad, bienvenida a la Cámara de Diputados. Este es el curul, exactamente, es desde donde se hace la incidencia y el trabajo para fortalecer las leyes que van en beneficio del país. Mira, pero me llama la atención, esto es increíble. Pulsa el botón para traducción simultánea, entonces uno se imagina inglés, francés, resulta que es aymara, quechua y guaraní. Jorge, ¿y cómo se llega a la ley de discriminación? Armamos esta ley, pero pensando en todos los bolivianos y las bolivianas. Presentamos y llegó el proceso de socialización ya de la ley. Ahí es donde se armó el lío, porque se destapa la olla de verdad. Primero porque, claro, Bolivia tiene un presidente indígena, ¿no? Los insultos y todo, y cuando en la ley ponemos un candado, aquí no hay insultos, nos respetamos. Y claro, ¿quién presentaba la ley? Era un negro. ¿Y cómo a mí podían decirme que no hay racismo y que no hay discriminación? Sí. No había forma. Por retroceder un poquito atrás para dar estos ejemplos, cuando miro de los Yungas, que es el territorio donde estamos los afrodescendientes, a la ciudad de La Paz, nos tropezamos con un problema del suerte negrito. Cuando tú caminabas y la gente te encontraba por la calle, suerte negrito, además se peleaban entre ellos. Yo lo he visto primero, suerte para mí, con una visión como si fuéramos amuletos que daríamos suerte. Y por otro lado, discúlpame mi senadora, yo no oculto nada. Dice, los negros solamente son buenos para bailar, los negros solamente para el deporte son buenos y son buenos para el sexo, porque las mujeres negras son calientes y los hombres negros la tienen largo. Entonces, estas cosas... Estas cosas han sido que nos han llevado a trabajar este proyecto de ley. Hasta los que estaban en contra ahora se están agarrando de la ley. Todos tienen derecho a pensar diferente, sí. Pero hoy en día los pueblos quieren paz, evidentemente paz con justicia social. Ahora tú ya no puedes vociferar insultos racistas en la calle, ¿no? Y quedarte muy tranquilo, porque, bueno, hay una ley que te respalda, ¿no? Yo diría, no quisiera que pase como esto, con lo que nos ha pasado, ninguna nación, ningún departamento, porque somos todos gentes, todos tenemos derechos, todos somos hermanos.